nombre completo es Nelly Ángela Menotti, pero suprimí el Ángela y quedé como Nelly Menotti. Nací el 13 de marzo de 1925 y tengo actualmente 97 años. Así que me faltan 3 para el centenario, espero llegar. Y me siento bien porque la cabeza afortunadamente quedó bien, aunque el físico no me ayuda, pero la cabeza funciona bien. Y tengo la suerte de tener muchos recuerdos y bueno, a esta altura de la vida uno ya se va inclinando por recordar, ¿no? Tuve también el honor de compartir con María Luisa las clases. Allí en esas clases la pasábamos muy bien realmente. María Luisa me escribía en el momento obras para darle a los alumnos, los escuchaba y por ahí venía y me decía, este alumno anda muy bien, este también anda muy bien, qué suerte tenés con los alumnos. Era así, generosa. Así que de ahí, de esa generosidad de ella, nació una amistad que me honra y que recuerdo mucho, y realmente falta María Luisa Nido. Bueno, mis inicios con la guitarra tiene, yo digo, algo de misterio. Yo nací en un pueblo muy pequeño, pero muy querido, que recuerdo siempre, que se llama Colonia Varón, en La Pampa. Así que soy pampeana. Bueno, en aquellos tiempos empezaba la radio. En el pueblo no había muchos aparatos de radio. Uno de los poquísimos era el que tenía mi papá. Entonces, la gente ilustre del pueblo, que eran el comisario, el farmacéutico, el jefe de estación y algún maestro, iban a mi casa a escuchar la radio. La radio funcionaba con un acumulador del coche, porque no teníamos electricidad. Yo le estoy hablando del año 1932, sí, del 32 más o menos, 33, hace rato de esto. Y escuchaba seguramente a Gardel, que estaba acompañado por guitarras. Después había muchas cancionistas famosas, Ada Falcón, empezaba Libertad Lamarque, Mercedes Simone. Mercedes Simone cantaba con guitarras, pero Libertad Lamarque con orquesta, y Ada Falcón también. Y seguramente escuchaba las guitarras de Gardel, que solamente hacían acompañamiento, porque dicen que Gardel le decía a sus guitarristas, sencillito, sencillito. Y bueno, se me ocurrió la guitarra, y siempre decía, algún día voy a estudiar guitarra. Y cuando después mi padre vio que no había muchas posibilidades para sus hijas en el pueblo, porque había únicamente escuela primaria, no había secundaria. Ahora sí, hay secundaria y hay terciaria. Entonces vino a Buenos Aires. Y yo estaba contenta porque iba a poder estudiar guitarra, y así fue. Cerca de aquí, en la calle Homero, había una sucursal del Conservatorio Gromo. En aquellos tiempos había muchas sucursales de conservatorios, del Fracassi, del de Andrea, y en cada barrio había una sucursal determinada de un conservatorio. Entonces allí empecé con una profesora que se llamaba María Angélica Pasos. Ahí realmente me inicié y por fin pude tocar la guitarra. Y sí, tendría unos 9 años más o menos. Estudié unos años con ella y después ya la que estaba encargada del conservatorio quiso que cambiara. Desde luego, María Angélica era muy buena persona, pero más limitada en la enseñanza. Entonces me vincularon con Gascón. Y con Gascón hice casi toda la carrera. Así que bueno, con Gascón fue distinto. Avanzamos bastante, di mis primeros conciertos con él, estrené varias obras, era muy buen maestro, había estudiado algo con Prat. Recuerdo que tenía un cuadro con una nota de Prat donde decía que el señor León Vicente Gascón había recibido lecciones, porque Prat no daba diplomas. El que lo necesitaba una constancia, pues se la daba. Y un buen día me dice Gascón, bueno, era español,
tú tienes que estudiar con María Luisa Nido. Y yo le dije, ¿por qué, maestro? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que ella ahora está acá y quiero que la conozcas y que te vincules. Recuerdo muy bien que yo había preparado varias obras, había estudiado, llevaba mi portafolio lleno de partituras y cuando María Luisa me recibió, yo estaba muy nerviosa, encuentro a una mujer amable, sonriente, nada de pose, no tenía pose para nada, ella era muy sencilla y me dio su guitarra y me dijo, bueno, toque una escala y un arpegio. Así que las partituras quedaron en el portafolio. Estudiamos varias obras, era muy precisa, muy detallista. Tenía una virtud, me hacía llevar un cuaderno de clase y todo lo que ella iba notando que podía corregir o podía hacer mejor, estaba consignado en ese cuadernito de clase. Un cuadernito de clase que es un verdadero tratado de guitarra, porque lo hacía con todos los alumnos. Y allí me ponías la obra, respetando el estilo, respetando la época, las razones temporales para tocarla de esta manera o de esta otra, los ligados sobre todo, los ligados ascendentes, que me enseñó cómo tenía que golpear porque me salía medio de debiluchos. En fin, ese cuadernito es un testigo de las clases de María Luisa. Todo está consignado allí. Después, con el tiempo, María Luisa no tenía grandes medios económicos porque nunca le interesó el dinero. Para nada, ella, las cosas materiales ni la rozaban siquiera. Y el representante le dijo, habría que organizar mejor las clases. Dice, ¿por qué no le dice a esta chica que está estudiando con usted si la acompañaría? Y me propuso ella, ¿qué te parece si hacemos un lugarcito acá en la casa y das clases? Dice, vos atenderías a los alumnos que empiezan y los que vienen para perfeccionarse vendrían conmigo. Pero sí, María Luisa, es un honor que nunca hubiera esperado. Y así empezamos las clases. Ella estaba en su sala y en una salita más pequeña estaba yo con los alumnos. Ella no intervenía para nada. Era gracioso porque hacía técnica y por ahí leía el diario. Entonces la técnica corría la mano izquierda y corría la mano derecha y ella leía. Y yo le decía, ¿por qué lo hace mientras lee? Porque el mecanismo no tiene nada que ver con la interpretación. El mecanismo es el puente que permite que el intérprete vuelque todo lo que tiene en su interior, sin preocuparse porque hay un escollo o una posición difícil. Así que mecanizaba la técnica. Ella todo lo interpretaba. Para ella la música era un arte total y en la guitarra buscaba siempre responder a lo que era la música. Actuaba más como música general que como guitarrista. Ahora, conocía todos los secretos de la guitarra, los timbres, los efectos, las consonancias. La guitarra y ella eran una sola cosa. Ella le sacaba sonidos fabulosos, tenía muy buen sonido, muy fuerte, que ella atribuía a la escuela española, que heredó de Llobet, de Prat, y que era la escuela de Tárrega. María Luisa fue una defensora de la escuela española siempre, por eso que tenía ese sonido tan poderoso. Por ahí, por el 57, habré ido con María Luisa, 57, 58. Conversábamos mucho con María Luisa, esas cosas que de pronto una persona y otra se encuentran y hay algo en común. Así que yo conversaba con ella, me gustaba estudiar sus obras. Ella no daba sus obras por lo general, era muy reservada en ese sentido. No quería aparecer como que estaba tocando sus propias obras, porque a veces me preguntan por qué no tocaba sus obras. No, ella no quería. Le parecía un rasgo de vanidad tocar ella misma sus propias obras. Pero a mí me gustaba tocarlas,
porque había unos preludios que me recordaban la pampa, la soledad, el misterio de la pampa, la inmensidad del paisaje, y eso a ella le encantaba. Así que conversando descubrimos muchas cosas en común y bueno, la clase de maestra y discípula terminó en una amistad. Así que fue un recuerdo muy lindo, teníamos muy lindas conversaciones, recuerdos de ella, de sus viajes. No hablaba mucho de sí misma, pero de los viajes dan cuenta los testimonios, por ejemplo, los testimonios de su primer gira a Europa, que fue en el 51, en el 52. Claro, los comentarios, las críticas son fabulosas. La llamaban la Paganini de la guitarra, la llamaban la figura más importante de la ejecución de esa época. La mamá de María Luisa era muy sobreprotectora, la acompañaba siempre, estaba siempre con ella, así que fueron los dos golpes grandes. El padre que la protegió y la ayudó siempre, que trajo de España a Llobet para que le diera clases, y a través de Domingo Prat consiguió la famosa guitarra Torres de Tárrega. Esa la consiguió Prat, se comunicó con el padre que estaba en España, fueron a ver a la viuda de Tárrega y consiguieron la guitarra Torres. Bueno, cuando falleció la mamá fue un golpe muy rudo para ella y estuvo a punto de dejar la carrera. Y bueno, retomó en el 52 su carrera y ya empezaron las giras, primero a Brasil y después a Europa, donde deslumbró, la verdad deslumbró. Un crítico de Salzburgo, la tierra de Mozart, escribió: Paganini y Liszt nos enseñaron qué era un violín y qué era un piano. Ahora sabemos qué es y cómo suena una guitarra gracias a María Luisa Nido. Cuando fue a Japón, fue ella la primera en ir a Japón. Decía sonriendo que dice, le gané a Segovia, porque era muy amiga de Segovia, se querían y se admiraban mutuamente. Bueno, en Japón fue un éxito increíble. Dio una clase magistral y pensaba que iba a ir un grupo chico de alumnos y fueron más de 100, que no sabía ella cómo se iba a desenvolver con tantos chicos que querían aprender guitarra. Y el parlamento japonés le hizo un homenaje donde el jefe ¿cómo se llama? El que está al frente del parlamento le regaló una joya y la felicitó, le dijo que era un honor para el Japón y que la consideraba una de las más grandes ejecutantes del momento. Así que fueron honores y honores. La recibió el príncipe Akihito, que era el hijo del emperador, de Hirohito. Luego lo sucedió como emperador cuando murió Hirohito. Y Akihito la recibió con muchos honores, se sentía muy honrado de tenerla en el palacio, así que más no puedo contar porque realmente fue una cosa extraordinaria. Se la valoró y se la reconoció en toda su intensidad. María Luisa decía que había que sentir profundamente la música. Decía, arte que no se siente no comunica. Lo que comunica es cuando el artista se da. Y ella se brindaba totalmente. Verla tocar era una cosa que emocionaba. Entrecerraba los ojos y ya estaba en otro mundo. Era su guitarra y nada más. Yo tuve la suerte de oírla muchas veces cuando estaba estudiando algún repertorio para viajar, entonces quería que la escuchase. Yo me sentaba calladita, la escuchaba y la veía que estaba ya en otro territorio. Ella con los ojitos entrecerrados y su guitarra se volcaba en una forma increíble, sentía la música, tenía una técnica prodigiosa, prodigiosa. No había escollos para ella porque sus manos los superaban todos. Y bueno, y así era María Luisa, una gran artista y una gran persona. Se brindaba mucho en las clases, daba obras de su repertorio,
no tenía cortapisas como para dejar al alumno esperando o expectante, no. Ella todo lo que sabía lo daba, todo lo que podía dar al alumno, ahí lo entregaba. Era verdaderamente una maestra de raza y le gustaba mucho la enseñanza, disfrutaba la enseñanza. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Cuando se fue de la Argentina, escribía mucho, lo que me hace pensar que tenía nostalgia. Después era una mujer muy ocurrente, en las clases a veces decía viejos dichos que había escuchado por ahí. Se acuerda que cuando era pequeña e iba con el padre a dar conciertos, en aquella época no concebían que la chica tocase la guitarra nada más. Y dice que le preguntaban al padre, ¿y la niña también canta? Porque la guitarra era soporte del canto en aquellos tiempos. Ella en realidad fue una iniciadora. Tengamos en cuenta que había prejuicios decimonónicos con respecto a la guitarra. Sin embargo, ella abrazó la guitarra y la llevó a las salas como pudo, a las principales, y hasta en el Colón, donde tocó el concierto de Aranjuez con la orquesta dirigida por Juan José Castro. Así que María Luisa inició realmente un camino muy, muy auspicioso, y como decía Vidal, el musicólogo Vidal, ella y Segovia fueron los verdaderos pioneros de la guitarra contemporánea. Eran los dos decanos de la guitarra, cuando le dedicó un concierto a ambos, a ella y a Segovia, y entonces dijo eso, y tenía razón, fueron los decanos de la guitarra. Con ellos la guitarra tomó otro rumbo, cambió. Fíjese que con el triunfo de María Luisa, ¿cuántas mujeres se destacaron en la guitarra? Consuelo Mayo López, María Herminia Antola, Nelly Escaray, Lalita Almirón, admirable, yo la escuché por suerte, Lalita Almirón, María Angélica Funes. Fue una época cuando yo estudiaba en que prevalecían las mujeres, y fue un poco la estela que dejó María Luisa Nido. Rodolfo Arizaga decía que había estudiado con los dos maestros más notables de la música española, que eran Prat y Llobet. Y ella hablaba con mucho afecto de sus maestros, sobre todo de Llobet, con quien formó un dúo. Llobet transcribió una serie de obras para ese dúo, que fueron en aquel tiempo fueron admiradas porque eran obras con una concepción casi orquestal, porque no quería que el dúo tuviera un repertorio más o menos, no, quería que el dúo tuviera un gran repertorio. Y ahora como obras como La Danza del Fuego, del Amor Brujo de Falla, sonaba notable con las dos guitarras. Después repitió eso, muchos años después, con el alumno Omar Atreo. Hicieron todos los dúos que hacía ella con Llobet. Después le gustaba caminar. Me acuerdo que cuando hacía frío se ponía el tapadito y yo la veía y decía, ¿qué pasa, Mimita, que nos pusimos el tapadito? Me voy a caminar, me decía. Le gustaba caminar, estar sola, daba vueltas, por ahí se iba a algún barcito, tomaba un café y después volvía contenta. A veces le gustaba estar sola porque dice que así estaba sola con su alma. Había que respetarle sus periodos de soledad y sus periodos de silencio. Por lo demás era una persona sumamente afable, se comprometía mucho con los alumnos, les organizaba conciertos, les revisaba los programas, y ella y Segovia abrieron unos caminos que han llegado hasta la guitarra actual, que en todo el mundo se estudia guitarra. Vemos a través del programa que tiene Sebastián Domínguez, guitarristas de todas partes, de Europa, de Asia, de América. Quiere decir que ellos abrieron ese camino y continúa, afortunadamente continúa. Después admiraba mucho a Segovia, era muy amigo de ella le iba a escuchar, iba a sus conciertos, y Segovia se preocupaba mucho por ella también. Es decir, había entre ellos
una identidad no solo artística, sino una identidad de persona a persona. Cachito Tirao quería tocar Asturias, pero con toda humildad fue a verla a María Luisa para que le escuchara Asturias y para que le corrigiese si había alguna cosa que no estaba bien o que no se ajustaba a la partitura. Y después otro gesto de ella, que era desprendida, traía siempre de sus viajes regalos, traía obsequios. Ahí tengo una cajita preciosa que trajo de Rusia. Y de Japón traía unas figuras, traía la figura de un samurái, una figura alta, hermosa. Y yo le admiraba y le decía, qué hermoso está ese samurái. Ay, ¿lo querés? Me decía, no, mimita, es suyo, se lo han regalado a usted. A la clase siguiente el samurái ya no estaba. ¿Qué pasó? Le digo, con el japonés. Y me dice, vino una amiga y le gustó tanto, tanto que le dije, llévatelo. Y así hacía con todas sus cosas. Ella decía que no tenía que apegarse para nada a lo material. Ella era su concepción ética del arte. El arte y nada más. La música y su guitarra. Fuera de eso, las cosas materiales eran absolutamente secundarias. Cuando viajaban con Llobet, que iban en gira, porque hicieron giras por toda la República y hasta en Uruguay, con el dúo. Cuando viajaba con ese dúo, ella dice que lo veía a Llobet que cerraba los ojos. Y entonces le preguntaba, ¿qué pasa? No, dice, le estoy estudiando, no me interrumpas porque estoy estudiando. Y estudiaba con los ojos cerrados, repetía la obra, la repetía de memoria, o se veía él tocando, vaya a saber, él estudiaba así con los ojos cerrados. Y otra persona que también estaba en casa de los Anido era Pujol. Dice María Luisa que Pujol era muy nervioso y antes de un concierto estudiaba y estudiaba y estudiaba. Entonces María Luisa se ponía en un rincón de modo que él no la viera y lo escuchaba tocar. Y así dice, fui aprendiendo algunas cosas de Pujol. También tenía mucho afecto por él, lo recordaba mucho. Le hizo un homenaje a Llobet en España. Tenía obras que Llobet le había dedicado en su juventud, obras de mucha dificultad, pero que ella resolvía con mucha facilidad. Bueno, en el Juan José Castro estuve 25 años, lo dirigía el maestro Adalberto Tortorella, era clavecinista y él se especializaba en música antigua. Tuve mucha suerte porque Tortorella por 2 veces me nombró en el cargo ahí como vicedirectora, digamos. Así que eso me dio la oportunidad de conocer muy de cerca figuras como Antonio de Raco, Elizabeth Westerkamp. Ya Washington Castro en aquella época ya había dejado. Estaba Noemí Sousa, estaba Marisa Landi. Marisa Landi, los últimos conciertos que dio, lo hacía acompañada por la guitarra que tocaba Roberto Lara. Así que estaba muy cerca de la guitarra. Bueno, estuve muy feliz en el Juan José Castro, me gustó mucho. Tuve alumnas muy fieles que me siguieron durante 12 años. Era larga la carrera. Además tenían una serie de materias complementarias, muchísimas, hasta música antigua, música tribal, hasta oratoria, armonía, composición, música de cámara. Tenían una formación muy completa. Y bueno, y hoy son las alumnas, las herederas. Cuando nosotros tuvimos que jubilarnos, quedaron las nuevas generaciones. Eso es una cosa lógica, ¿no? Es un cambio lógico y natural. El tiempo va pasando y hay que dejarle lugar a los que vienen detrás, que estaban muy bien preparadas las chicas. Así que fue una época muy linda para mí, muy feliz. Mire, el concierto que recuerdo más es el que di en el Teatro Solís en Montevideo. Pero lamentablemente muy temprano empecé a tener problemas en las manos. Yo veía que me costaba mucho tocar, me costaba, por ejemplo, hacer un arpegio. Recuerdo la sensación de estar solita en el escenario y ver la gente, ver toda la gente allí.
me fue bien en casi todos los conciertos, por suerte. Los primeros los hice bajo la dirección de Gascón. Después ya el último, porque ya después no pude seguir tocando, ya era con la dirección de María Luisa, de Mimita. Recuerdo que toqué Mallorca de Albéniz. En Mallorca el anular hace el canto y el índice y el medio hacen el acompañamiento, pero trabaja mucho el anular. Bueno, eso lo toqué por radio, era un programa radial que se llamaba El arte y sus intérpretes, en Radio Splendid, entonces era Radio Splendid. Y al día siguiente el anular estaba totalmente dado vuelta, así, ya no podía abrirlo, me costaba. Se ve que llegó al máximo con Mallorca, por lo menos me permitió tocar bien Mallorca, y a partir de ahí se acabó. Así que mi última obra fue Mallorca de Albéniz en la transcripción de Segovia. Tengo lindos recuerdos de Morón y de la que entonces era la presidente de la asociación musical, que era Raquel Graña de Funes. Raquel era una persona muy amable, muy cordial, extraordinaria, trabajadora, hacía concursos, casi todos los años hacía un concurso, y entonces estaba yo en el jurado, que compartíamos con Fanny Cittadini, por ejemplo, con esta chica Cinde Ramayal, con María Luisa Nido también estuvo en esos jurados. Así que los recuerdos que tengo son muy lindos. Era una sociedad que trabajaba mucho, hacía mucha obra en la enseñanza y en los conciertos también. Tenía su gran importancia. Raquel Funes era muy amiga de María Luisa y María Luisa era miembro honorario de la asociación. Así que iba mucho a Morón. Yo tengo muy buenos recuerdos de Morón porque la gente, todos eran muy amables, muy gentiles y realmente hacían obra. Bueno, Mimita escribió muchas obras con temas del folclore, con temas folclóricos, obras de mucha expresividad. Tenía la parte expresiva y la otra parte más vibrante, con mucho tamborileo, como aire norteño. Al lado de eso había obras sumamente románticas. Realmente le gustaba la composición, pero no pudo escribir más porque los conciertos no le permitían. Tenía que estudiar para los conciertos, además eran entonces muy seguidos, iba mucho a Europa, iba mucho a América. Fue llamada como maestra especial y doctora honoris causa de la Universidad de La Habana, en Cuba. Fue también invitada por el gobierno de Costa Rica para dar clases de guitarra. Estuvo una temporada, pero una temporada corta porque se le imponían los conciertos y ella no quería defraudar. Carfi dirigió el concierto de Aranjuez y María Luisa fue la solista. Claro, ella era muy responsable, lo tocó en su época mejor, con Juan José Castro en el Colón, y ahora ya se sentía grande y creía que a lo mejor había alguna deficiencia, no la había, mantenía la técnica y mantenía todo, así que le fue muy bien, la verdad que fue extraordinario. Y entonces ella tampoco quería exponer lo que fue su glorioso pasado, así que dejó de tocar. Acompañaba a Vidal en algunas disertaciones, haciendo alguna obra, pero ya no dio más conciertos. Se dedicó a la enseñanza, a integrar jurados, fue presidente del jurado de primer concurso guitarrístico que se realizó en Sevilla, y presidió un jurado en Francia también. Ya esa era la tarea, pero ya no quería seguir tocando. Ya después de los 70 y tantos años ya no quiso tocar más. Es decir, tocaba, sí, estudiaba, pero no quiso dar conciertos. Antes de cumplir los 80,
ya había dejado de tocar. Fue curioso, la amistad surgió casi enseguida. Le caí muy bien desde un principio. Yo veía esa figura, para mí era un ser intangible de otro mundo, porque estaba frente a la gran María Luisa. Cuando yo era chica había recortado su fotografía del diario El Mundo y la tenía guardada en un libro, y ahora estaba frente a ella. Pero ella rompía cualquier frialdad, al contrario, era muy amable, muy gentil, y comulgamos las dos con el mismo ideal, y nos hicimos amigas. Vino alguna vez a casa también. Recuerdo que cuando se hacía tarde yo salía para venir para casa, porque ella estaba en el Congreso, me acompañaba a tomar el colectivo, porque no quería que saliese sola de noche, y yo le decía, ¿y cómo se tiene que volver solita a su casa? Ah, no importa, no importa, pero yo te acompaño. Así que venía conmigo hasta que llegaba al colectivo. Por eso le digo que hubo una amistad muy linda, muy grata, sobre todo por el hecho de estar con una persona que tenía muchos recuerdos, recuerdos de los conciertos, recuerdos de Japón, recuerdos de Rusia, recuerdos de Italia, sobre todo de Italia. Ella quería mucho a Italia. En Italia los italianos la admiraban muchísimo. Roveri le dedicó ese libro y además cosechó muchas amistades en Italia. Y en España también, lógico, en Barcelona sobre todo. Pero tenía lindos recuerdos de sus viajes y de esas amistades. Y yo tuve la fortuna de que me considerase su amiga. Ella era muy recatada en cuanto a los homenajes. Decía que seguramente la consideraban tanto porque había sido la primera. Y yo le decía, es que es la primera, pero es la primera de las primeras. Y decía, no, lo que pasa es que fui la primer guitarrista, entonces tuve suerte. Y los homenajes le gustaban, pero no era una cosa que ella considerase indispensable. Lo tomaba con mucho afecto. Lo de Morón la conmovió mucho, que la nombraron ciudadana honoraria, la conmovió mucho eso, porque siempre recordó a Morón. Siempre en todos los reportajes, en todas las notas, decía que había nacido en Morón. Así que no olvidó su solar natal. Después recuerdo de las últimas veces, bueno, la última vez que vino a Buenos Aires, Falú, que era muy amigo de ella, la convenció para que hiciera una especie de gira dando clases magistrales. Y a ella le gustó la idea. Y le dijo a Falú, bueno, pero tengo que ir acompañada, ¿se me puede acompañar Nelly? Me habló y Falú, y le digo, sí, ¿cómo no voy a acompañarla? Con todo gusto, es un honor para mí acompañarla. Teníamos todo pensado ya cómo íbamos a hacer y decidió irse, así que eso quedó trunco. Tomó la decisión de un día para otro. Estaba contenta con eso, me llamaba por teléfono, hacíamos planes, pero ella decía que tenía un carácter voluble. Y a lo mejor fue eso lo que la impulsó a irse, o no quiso hacerlo, no sé, porque estaba entusiasmada, pero decidió irse y bueno, había que respetarla, y allá quedó en Tarragona, allá está, en la tierra de sus maestros. Quizás la nostalgia por sus maestros también puede ser. Lo que no sé es si dejó allá la guitarra Torres, porque a través de Prat y del papá de Domingo Prat, que estaba en España, el padre de María Luisa quiso que tuviese la guitarra Torres, que había pertenecido a Tárrega. Así que Prat le escribió al padre, y el padre fue el encargado de ir a ver a la viuda de Tárrega y de ponerse de acuerdo con ella para que la guitarra llegase a María Luisa Nido. Yo la tuve en mis manos, la guitarra, era más pequeña que la común, pero tenía un sonido increíble, increíble. Después ya vino la guitarra más grande, pero esa Las Torres era chica. Yo creo que se la llevó a Europa, la habrá donado seguramente. Cuando llegó el último viaje,
Estuvimos juntas en el homenaje que le hizo Sebastián Domínguez. Recuerdo que estaba el salón lleno, estaba Falú, estaba Ariel Ramírez, el salón repleto. Y María Luisa entró por una puerta trasera y cuando ella entró la gente empezó a aplaudir, a aplaudir. Y María Luisa sonreía, ¿no? Porque le llamó la atención semejante recepción. Así que bueno, ese fue un homenaje muy lindo. Yo hablé y después algunos guitarristas tocaron, así que quedó muy contenta, muy conforme. Y recuerdo que le pedí, al final le digo, voy a ser intérprete de toda la gente que está acá escuchándola. Le pido que se quede acá, porque acá se la quiere, se la admira. Y ella dijo, sí, quizás lo haga, quizás lo haga. Así que, pero me escribía continuamente. Me contaba cosas de allá, con lo que hacía, cómo era la gente. Ella estaba un poco apenada porque veía un mundo muy deshumanizado. Dice, ya se están perdiendo aquellos valores espirituales. Por eso decía que con su guitarra quería construir una fuerza de paz y armonía entre los hombres, entre todo, entre la gente, entre el pueblo. Quería construir un camino de paz y armonía. Y María Luisa también tocó, cuando era joven, tocó por radio. Un rasgo característico de ella. El padre hacía cerrar la puerta del estudio porque no quería que nadie estuviese cuando María Luisa tocaba frente al micrófono. Y María Luisa recuerda que una vez pasó Gardel y la miró y le hizo un gesto con la cabeza como diciendo qué bueno. Y quien mucho se acercaba a escucharla y se quedaba ahí paradita detrás de la puerta era Azucena Maizani. Azucena Maizani fue una de las primeras cancionistas, le llamaban la ñata gaucha. Con el correr de los años, Azucena Maizani, que ya no cantaba, estaba en un mal momento económico. No estaba bien de salud, estaba enferma y tenía que afrontar los gastos de su curación. En fin, estaba pasando un mal momento. María Luisa se enteró. Pocos días antes fue ese homenaje que le tributó todo el país, las universidades, el gobierno. Fue un homenaje, según La Nación, el más grande tributado a un artista viviente argentino. Bueno, días después se entera María Luisa que Azucena Maizani estaba pasando por un mal rato. ¿Qué hizo? Un canal de televisión organizó una especie de homenaje, pero para pedir ayuda para Azucena Maizani. Ella escuchó eso, se enteró de eso, juntó, como ella decía, los pesitos, que nunca fueron abundantes, porque ella no era afecta al dinero, y se fue al canal. No me acuerdo si era Canal 9, debía ser Canal 9, porque animó el programa Héctor Coire, que entonces era animador de Canal 9. María Luisa fue, había una fila larga de gente que quería contribuir al beneficio. En realidad era un beneficio, más que homenaje era un beneficio. Y María Luisa se puso en la cola como todos, ahí se quedó con los pesitos en la mano. Alguien, un camarógrafo que estaba recorriendo la fila, la vio, la ubicó y fue inmediatamente a ver a los que transmitían y les dijo, ustedes no se imaginan, María Luisa Nido está haciendo fila, está en la cola de los que esperan entrar. Entonces salieron los directivos de la emisora a verla, a buscarla, pero María Luisa Nido hace pocos días fue espectacular el homenaje de todo el país. ¿Cómo va a estar usted acá en la fila? Venga, venga a la sala. No, dice ella, no. Yo no soy en este momento ni María Luisa Nido ni nadie. Yo soy una persona que viene a ayudar a un artista en desgracia. Azucena Maizani es eso, un artista que está pasando un mal momento. Así que lo que puedo hacer, ayudarla dentro de lo que puedo. Yo me quedo acá en mi lugar porque soy una más. Y ahí se quedó. Ella no quiso para nada
salir y lucirse e ir a hablar por el micrófono, no. Se quedó en su fila y cuando le tocó el turno, llegó, entregó su dinero y se fue a su casa. Es un gesto lindo en realidad, te la pinta muy, muy de cerca, tal como es, tal como era. Ella respetaba a todos los artistas, no importaba el género que usasen, los respetaba a todos. Decía que ser artista y estar en un escenario no era cualquier cosa, era dar parte de sí mismo para los demás. Entonces, a todo artista lo merecía respeto. Ahí en esos años del conservatorio fui muy feliz. Me dice, vos vení acá una tarde y yo te voy a enseñar a transcribir. Bueno, fui una tarde, me dio un minueto de Bach, un minueto chiquitito, y me enseñó cómo había que transcribir, sobre todo la parte armónica. Las obras de piano tienen armonías grandes porque hay muchos dedos, hay 5 dedos. Nosotros tenemos 4 dedos aquí y 4 dedos, 5 dedos acá. Así que la parte armónica había que reducirla a lo esencial. Bueno, ella me enseñó cómo tenía que hacer y salí de allí con obras transcriptas. Después había una editorial Randolph, que era nueva, y publicó un pequeño álbum con las primeras transcripciones. Así que María Luisa me dice, no te amargues por el hecho de no poder tocar, que en la música hay muchos caminos. Efectivamente, no extrañé el no tocar, porque la enseñanza me dio muchas satisfacciones. Fui muy feliz enseñando y tuve muy buenos contactos con mis alumnos. Así que le agradezco a ella realmente que no permitía que yo decayese por el hecho de no poder tocar. Quien fue y al que vi yo una vez, creo que lo dije, era Cacho Tirao, que iba a tocar Asturias. Claro, Cacho Tirao, mucho de Asturias lo improvisaba porque tenía un oído fabuloso. Entonces ya a María Luisa le señalaban la partitura. Y una vez estaba estudiando una sonata de Turina, y esa sonata de Turina es muy contrastante, tiene pasajes muy melódicos y tiene pasajes muy rápidos. Y en los pasajes rápidos yo corría y corría, entonces tomó la partitura, y la tengo todavía guardada, y me escribió de punta a punta, a lo Fangio. En aquellos momentos estaba de moda Fangio, que era el campeón del mundo, ¿no? Y ahí tengo esa partitura, estaba nuevita, pero está cruzada de lado a lado a lo Fangio. Ya era suficiente para entender que me había pasado la velocidad, que tenía que frenar. Después ella se sentaba enfrente, una mesita de por medio y el alumno de este lado. Y veía la música desde arriba, pero la veía bien. Si eran obras que ella no tocaba, la veía perfectamente y se daba cuenta cuando una nota era falsa. Tenía un sentido musical fenomenal realmente, porque no la tocaba, si era una obra que no conocía, no la tocaba antes. Miraba la partitura y señalaba, y si había alguna nota falsa, ya estaba el lapicito para hacer el círculo. De las clases lo que recuerdo es que estaba en todos los detalles. Por ejemplo, un ligado que no sonaba bien, me decía siempre, el ligado ascendente debe durar como una nota real. Así que dice, hay que corregir eso, a veces los ligados no salían tan claros. El descendente es más fácil, pero el ascendente. Y guardaba el tiempo, eran las obras, su carácter temporal o su carácter estilístico, eso lo observaba muy bien. Tocar las obras dentro de lo que su época correspondía, y se fijaba mucho en la parte interpretativa. Corregía con mucho tacto, no se ponía en prócer, y mucho menos. Ella decía, fíjese eso, si lo hace de esta manera, ¿qué le parece? Siempre hacía así. No decía, no, eso está mal, no, para nada. Nunca me dijo eso está mal o eso no es así. No, y si lo hace de esta manera, ¿no será mejor? A ver, ¿qué le parece? Y ese ¿qué le parece? Daba la sensación de que
ella no estaba corrigiendo, que estaba pidiendo una opinión. Así que era una maestra ejemplar realmente. Además te daba mucho impulso al alumno, no solo a mí, alumnos míos también. A un chico que era adelantado, Caram, le dio mucho lugar para que tocase, lo entusiasmó mucho. Era esas personas que no escondía lo que sabía, al contrario, lo proyectaba en el alumno. Se sentía feliz si al alumno le iba bien. Y cuando había que dar un concierto de algún alumno, ella estaba estremecida, estaba en todo, iba al salón, estaba allí temblando, esperando que todo fuera bien, lo disfrutaba en gran forma, porque se brindaba como profesora en la misma forma en que se brindaba como ejecutante. Ella tenía una vida interior riquísima y esa vida interior la hacía ser generosa y noble, como fue siempre, generosa y noble. Al recordar su primer concierto, me viene a la memoria el Salón La Argentina, en la calle Rodríguez Peña y Corrientes, un salón histórico, venerable, porque allí debutó María Luisa Nido y allí tocó Segovia también en sus primeros conciertos. Luego pasó al Teatro Odeón, lamentablemente derruido, y después ya en el Colón. Y en el Salón La Argentina se organizaba un ciclo de conciertos que se llamaba Amigos de la Guitarra, que dirigía un señor Cecilio Rodríguez, un hombre muy entusiasta. Yo no sé si él había estudiado guitarra, si había tocado, era muy amigo del maestro Pedro Sofía. Y él dirigía esos conciertos. Allí tocaron casi todos los guitarristas de aquella época, tocaron en el Salón La Argentina. Y allí toqué yo también. Y es un salón que dejó una historia porque estuvo tan vinculado a la guitarra. Ahí escuché a Dalita Almirón, a Consuelo Mayo López, ahí escuché a Nelly Escaray, ahí escuché a Lucio Núñez. Casi todos los guitarristas pasaban por el Salón La Argentina. En uno de los conciertos ahí en el Salón La Argentina estaba llena la platea. No recuerdo quién era el que tocó. Pero en algún momento en la puerta apareció Domingo Prat. Su figura era imponente y se hizo un silencio en la sala y alguien gritó, el mestre. El silencio fue enorme, porque antes de un concierto se habla, se comunica, se dicen ideas, en fin. No, ahí se hizo un silencio absoluto. Y la voz del mestre, Prat, movió la cabeza y se encaminó hacia su butaca. Y a mí me impresionó ese mestre, que era un homenaje a su origen catalán, porque así se lo llamaba el mestre. Y demuestra lo que era Domingo Prat, la admiración que despertaba. Era una admiración única. Los alumnos que decían, soy alumno de Prat, ser alumno de Prat era una condecoración. Puedo decir ahora que ya la guitarra ha accedido a la categoría de instrumento comparable con el piano, con la viola, con el violín, con el fagot o con el clarinete. Antes los de la guitarra éramos una especie de secta, éramos pocos y nos reuníamos todos, nos conocíamos todos porque nos veíamos siempre en los salones, siempre éramos los mismos. Éramos, ya lo digo, como una secta o como una especie de asociación. No íbamos mucho a la Asociación Guitarrística Argentina, que funcionaba en el subsuelo de un bar. Ahí estaba Bianchi Piñero, que era el que la dirigía, y ahí nos encontrábamos los guitarristas. Cuando empezó la era Segovia, María Luisa Nido, ya la guitarra empezó a tomar otra jerarquía, ya se la incluyó en otros ciclos. Por ejemplo, Brígida Frías de López Buchardo tenía un ciclo en el Teatro Cervantes, los domingos a la mañana. Era piano y era canto, difícilmente era otro instrumento. Sin embargo, con el tiempo incluyó conciertos de guitarra.
y la guitarra poco a poco empezó a tomar una personalidad distinta, ya no era para un grupo solo, aislado, sino que ya pasó a ser un instrumento a la par de otros instrumentos, desde el hecho de que Segovia tocaba en el Colón, y se le oía, la acústica del Colón es única, pero Segovia tenía sonido fuerte, tenía un buen sonido. Recuerdo que entró el maestro, era imponente, impresionaba, entró con mucha dificultad porque ya veía muy poco y fue caminando despacito hasta su silla y se iba a sentar, pero fue una ovación tan grande cuando entró. Aplaudimos tanto, tanto, maestro, bravo, maestro, le gritábamos, que él se quedó con la guitarra un rato así, después se sentó, puso la guitarra al revés, así sobre sus rodillas, y esperó que pasara toda la ovación. Y tocó, tenía edad, pero seguía siendo Segovia. Así que lo despedimos también con una ovación, y fue la última vez que lo vi acá a Segovia. Ahora una figura que en el escenario se imponía, Don Andrés era un personaje realmente. Así que tuve la suerte de asistir al último concierto que dio acá. Tuve también la suerte de hacer una especie de periodismo musical en una revista que funcionaba entonces, se llamaba Mundo Musical, y ahí yo tenía una sección que se llamaba Mundo Guitarrístico. A través de esa sección iba a los conciertos y hacía críticas, me hice amiga de muchos guitarristas. Fue otra época y otra cosa, ¿no? Pero lo de María Luisa Nido, por eso este homenaje está muy, muy bien que se haga. No hay que olvidar a esta gente que ha hecho tanto por la cultura en nuestro país y en el mundo, porque María Luisa es una figura universal. Bueno, tengo que agradecerles que me hayan acompañado en este homenaje a María Luisa Nido, que tiene una gran importancia, porque los artistas realmente son parte de nuestra cultura, y la cultura es la que nos define ante el mundo y es lo que perdura. Y María Luisa Nido es un exponente de nuestra cultura a través de sus ejecuciones. Así que me alegra muchísimo, estoy muy feliz de colaborar con la Sociedad Guitarrística de Morón. Sé que hay una escuela que tiene el nombre de María Luisa, que es un hecho muy auspicioso y muy importante. Así que le agradezco al señor Javier Buján, que tuvo la gentileza de conectarme y de llamarme, y realmente es muy importante lo que han hecho, porque recordar a un artista es como tenerla presente. Los artistas nos han dado mucho, nos han enseñado mucho y nos han hecho felices con sus ejecuciones. Así que muchísimas gracias y verdaderamente estoy feliz de participar en este evento. Los felicito a todos y les deseo lo mejor, porque lo que hacen es muy trascendente.